empezar, compas. Se les invita a tomar asiento a quienes quieran compartir con nosotras la presentación del libro Del sexilio al matrimonio. Pues buenos días, soy Norma Mogrovejo, vengo de México y quisiera en principio agradecer a la DDT por la reedición, la tercera reedición del sexilio al matrimonio. Anteriormente ya me reeditaron también este otro libro, Contramor, Poliamor, Relaciones Abiertas y Sexo Casual, Reflexiones de Lesbianas de Labia Ayala. Entonces, pues me da muchísimo gusto y coincidir con la Feria del Libro Anarquista para presentar el libro, estar nuevamente en Bilbao, y quiero presentarles a Josebe Martínez, una compañera local que va a hacer la presentación del libro. Y vamos a hacer un diálogo. Sí. Bueno, egunon, eskerrik asko, etortxagatik. Es un placer presentar a Norma Mogrovejo y también dar las gracias a DDT por la edición de este libro, Del sexilio al matrimonio, que es la unión de dos ensayos que nos presenta Norma hoy, ¿verdad? Norma es de origen peruano, después se exiliada en México, donde encontró una comunidad de colegas y de amigas para seguir viviendo y para seguir trabajando en sus objetivos de investigación y de recuperación de una identidad que se tiene como soterrada y que se tiene como perdida y explotada en Latinoamérica y en España y en el Estado español y en Euskal Herria y de forma global. Bueno, primero decir que es profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e investigadora de CONACYT, que es una institución de investigación de estudios superiores en este país, en México. Lo que más me llamaba la atención del sexilio al matrimonio era precisamente cómo se conjugaban cuatro factores o cuatro elementos que se pueden tener hoy en día considerados como estos fundamentos contingentes, ¿no?, que llama la Haraway. Es decir, cuatro cosas que nos parecen imprescindibles para el desarrollo de la vida y que sin embargo son absolutamente históricas y absolutamente manejables y que nos manipulan absolutamente en todo. Y estos principios son el de sexualidad y género y por otra parte el capitalismo y el consumo. Y sobre los cuatro ejes maneja dos ensayos basados precisamente en el sexilio, en esta fuerza que tiene homofóbica que lleva precisamente por cuestiones sexuales a forzar a buscarse otros lugares de vida, y también el matrimonio, que es, como sabemos, la institución más favorecida por el Estado y por el capital para producirse y reproducirse a sí mismo. Entonces, quisiera comenzar esta intervención preguntándole a Norma precisamente qué le llevó a trabajar sobre estos temas. Gracias. Mira, pues yo soy una activista lesbiana y pues me exilié en México porque en Perú, en la época en la que yo vivía en Perú, era muy difícil vivir como lesbiana, ¿no? O como lesbiana abierta, o incluso para mí era muy difícil encontrar otras lesbianas. Y este proceso que yo hice lo he visto en muchas otras personas, lesbianas, homosexuales, trans, bisexuales, y me interesó mucho estudiar el fenómeno, fundamentalmente porque viviendo en México, en América Latina, lo que conocemos como la Labia Ayala, se daba este proceso de sexilio hacia Estados Unidos, pidiendo asilo político, ¿no? Y el tema me pareció sumamente interesante porque es bastante contradictorio, ¿no? El pedir asilo político a Estados Unidos, siendo como pues la cuna del capital o del capitalismo en América, ¿no? Y era bastante fácil en ese entonces que les dieran asilo político a
al grupo de la diversidad sexual, ¿no? Y bueno, pues yo me preguntaba qué implica que el asilo político, ¿no?, que suele ser como una figura legal muy difícil, se la dé tan fácilmente a lesbianas y homosexuales, ¿no? Porque de igual manera se le daba muy fácilmente a venezolanos, cubanos, ¿no? Entonces pues ahí hay como una conexión muy interesante. Y en ese sentido pues es como la apertura del Estado-Nación hacia sectores que han estado justamente en el ámbito de la disidencia, ¿no? El Estado entiende que es mejor tenerlos adentro que tenerlos afuera, y otorgarles los derechos, ¿no? Implica la posibilidad de que se incluyan en el ámbito del consumo mercantil, ¿no? Porque se genera todo un mercado, el mercado rosa para este sector, porque es un sector que potencialmente que produce un beneficio económico al sistema capitalista, ¿no? Y hay todo un mercado dirigido hacia este sector, ¿no? Entonces la relación entre el consumo y el otorgamiento de derechos está muy ligado en la medida en que tú puedes consumir más, ¿no? Se te reconocen estos derechos, y si no eres un sujeto de consumo, pues no se te reconocen los derechos, ¿no? Y esto está también como ligado al tema del matrimonio, ¿no?, que es una de las grandes demandas de un sector del movimiento de la disidencia sexual, y que pues contradictoriamente pues el matrimonio ha sido, es la institución de control social del Estado. Entonces es pues sumamente contradictorio que un grupo de la disidencia esté solicitando matrimonio, ¿no? El argumento es que el matrimonio te genera derechos, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la herencia, en fin, pero pues ese es un argumento bastante engañoso, porque somos sujetos de derecho y nacemos con derechos y no tenemos que afiliarnos a ninguna institución, ni civil, ni militar, ni religiosa, para obtener derechos, porque somos sujetos de derechos, ¿no? Entonces, el argumento de que el matrimonio te da derechos es bastante tramposa, ¿no? Porque justamente así, de esta manera, pues el matrimonio vuelve a servir para reorganizar a los grupos sociales y integrarlos pues al sistema económico, porque el matrimonio fundamentalmente es una unidad económica crediticia, ¿no? Y es a través del matrimonio que se controla socialmente la población, y esto tiene una relación en América Latina, Olavia Ayala, con todo un sistema racista y colonial, ¿no? Si quieres lo comentamos. Sí, esa era la otra cuestión, ¿verdad? Este enlace entre capitalismo y colonialismo, y de qué forma se interviene precisamente en la construcción de la familia, en la construcción de la lesbiana, en la construcción de la familia lesbiana, en la adopción, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el proyecto que ves tú entre familia, lesbianismo, consumo, colonización y capitalismo? Pues mira, el tema del matrimonio trae el tema de los hijos, ¿no? Y pues trajo este fenómeno del baby boom, y entonces los homosexuales y las lesbianas empezaron a volverse locos teniendo hijos, ¿no? Ya sea contratando vientres, ¿no? Los chicos, y bueno, pues ahí también hay una relación racial muy fuerte, porque los vientres que se contratan son generalmente, es clasista y racista, ¿no? Está racializado porque son mujeres pues de países pobres, y bueno, ahí hay toda una relación comercial, biopolítica muy fuerte. Y en el caso de las lesbianas, en el Avia Yala, pues el fenómeno está empezando a despuntar,
y empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que los grupos de madres lesbianas cuando se reúnen, ¿no? Pues la mayoría en el Abya Yala somos mestizas o indígenas, ¿no? Y los hijos eran todos blanquitos, de ojos celestes, rubitos, ¿no? Y entonces pues ahí hay una contradicción sumamente fuerte, pues entonces nos estamos dando cuenta, ¿no? Que las formas de la reproducción, ¿no? Los sistemas de la reproducción asistida tienden a el blanqueamiento, a un sistema de blanqueamiento, ¿no? Y este pues es un sistema finalmente de un proyecto político de nación, el blanqueamiento de la nación, del Estado-nación, ¿no? Entonces las lesbianas pues no es casual que estén buscando el semen, ¿no? De hombres blancos, ¿no? que es finalmente la figura del sujeto imperial, ¿no? Hombre blanco, heterosexual, clase media, burgués o ilustrado, ¿no? Y ese es el modelo fundamental que se está buscando para la reproducción. Y entonces esto implica, ¿no? Pues un reacomodo en el sistema colonial de blanqueamiento, porque es a través de este grupo, ¿no? Que está sumamente fácil poder reimplantar nuevamente este sistema. Bueno, el sistema colonial nunca ha terminado, ¿verdad? Pero de reforzar el sistema colonial para el blanqueamiento de la población, ¿no? Y esto trae consigo pues muchos ámbitos de la colonialidad, porque blanqueando la población, ¿no? Se legitima un tipo de conocimiento, el conocimiento blanco, eurocéntrico, para el caso de América Latina, y eso implica la negación de la epistemología local, ¿no? Porque se legitima todo un sistema occidental, y implica también una relación pues absolutamente jerárquica racial, porque la idea es mejorar la raza, ¿no? Y esta idea de mejoramiento de la raza nos trae consigo pues un pensamiento nazi, así de simple, ¿no? ¿Cuál es la raza superior? Y entonces esto implica pues que nuestra propia raza, ¿no? Está desvalorada, ¿no? Por nosotras mismas, ¿no? Entonces bueno, pues este ha sido como uno de los elementos que nos ha llevado a esta investigación, y pues juntando estos dos ensayos, ¿no? Pues nos damos cuenta que el movimiento lésbico y el movimiento homosexual, ¿no? En el ejercicio de sus demandas, pues tiende a convertirse en un movimiento absolutamente conservador, ¿no? De reforzamiento del Estado-nación, por lo menos estas corrientes, ¿no? Donde el matrimonio es su última demanda, y con eso parece que lo tuvieran todo. Pero, pues, ¿qué significa esto, ¿no? Para nosotros y para nosotras, en términos de sistema social? Bueno, ya si tienes la última pregunta por mi parte, sería entre cuándo consumir te da derechos y cuándo el Estado-nación y los grandes paquetes internacionales se basan precisamente en esta apología y la razón del consumo. Los hombres gay pueden consumir más que las mujeres lesbianas. Entonces ahí cómo queda este binomio dentro también dentro del consumo y dentro de los derechos a los que se tiene acceso mediante el consumo. Bueno, pues no es casual que la invisibilidad lésbica sea mucho mayor que la homosexual, ¿verdad? Y esto pues tiene una relación fundamental, pues, ¿qué es lo que se les ofrece, ¿no? Entonces hay un mercado muy grande, y a los gays se les ofrece viajes, tours, cruceros, ¿no? Y a las mujeres lo que se les está ofreciendo es reproducción asistida, ¿no? Entonces también está esta relación entre lo que significa la imagen de una mujer ligada al ámbito de la reproducción, ¿no? Y entonces, pues, la función reproductiva de la mujer
aunque sea lesbiana, está nuevamente reconsiderada, porque ¿qué es lo fundamental para un sistema capitalista? La reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Que las mujeres reproduzcan la fuerza de trabajo. Y aquí se está reciclando a este grupo social que se pensaba pues que no se iba a reproducir, ¿no? Pero se les inyecta el deseo de ser madre, que también es un deseo construido colonial, ¿no? Porque se pone como un asunto absolutamente biológico, ¿no? Las mujeres van a ser finalmente mujeres, ¿no? Completas cuando tengan hijos, y si no, no serán mujeres completas. Y si son lesbianas, pues podrán ser mujeres completas aunque tengan hijos, ¿no? Cuando tengan hijos. Y la mejor forma es con la reproducción asistida, ¿no? Y esto pues trae consigo todo un modelo de sociedad, de pensamiento, de valores culturales, de valores ideológicos, en fin, o sea, no es casual, ¿no? Entonces hay todo una lógica biopolítica detrás de este deseo de ser madre. Sí, porque obviamente lo que potencia el capitalismo es esta pulsión de vida, ¿no? En el sentido de que tengas un futuro, que haya un niño prometedor que te abra el horizonte para seguir produciendo y reproduciendo, mientras que el movimiento gay en los años 90 del siglo pasado era visto como una pulsión de muerte, puesto que no solo no se reproducían, sino que además estaba el fantasma del SIDA y todo esto, ¿no? Entonces, contra esa reproducción de ese niño futuro, al que nos insta el capitalismo, el movimiento gay precisamente tenía otras opciones que pronto han sido asimiladas precisamente por la sociedad de consumo, como bien dices. Entonces, bueno, con estas pautas que ha dicho Norma, pues me gustaría mucho y nos gustaría que participaseis y que participásemos en cualquier pregunta que tengáis o cualquier comentario. Yo también un poco compartir algo que me preocupa y que si lo analizamos vuelve a ser más de lo mismo, ¿no? Como decía ella, pues como el sistema capitalista siempre se apropia o siempre se adueña, siempre trata de buscar la manera de perpetuarse ahí. Entonces quiero enlazar, por ejemplo, con movimientos que fueron como muy teóricamente muy liberadores y demás. Digo, por ejemplo, la Liga de la Leche, que en una época pues volvamos a la naturaleza, y en el fondo han sido como, por ejemplo, un movimiento igual muy americanos, en los que nos dirigían a qué, a que estuviéramos otra vez dedicadas a la lactancia, ¿cómo? A la maternidad y además dependiente, o sea, con un bebé a su demanda. Entonces, cada vez que ha habido movimientos de mujeres que hemos intentado salir, siempre hay una reacción, a veces muy feroz, como son el caso de, en fin, lo que estamos viviendo ahora con violaciones terribles, pero hay otras que son muy civilinas porque están disfrazadas, como por ejemplo la Liga de la Leche o otras cuestiones, y que, bueno, pues tiene, en fin, comparto mucho lo que ha dicho y lo quería también compartir con vosotros. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Los compañeros de DDT quieren conversar. Feminista hacia la maternidad, y yo me acuerdo de autoras como Casilda Rodríguez y tal, y que tuvieron bastante predicamento por estas latitudes hace tiempo y tal, y no sé, esos debates dónde han quedado, o cómo está esa situación, o lo digo un poco como bastante ignorante de lo que se puede conocer ahora mismo igual en el movimiento feminista. Supongo que eres conocedora igual de un poco de esas teorías, ¿no? Bueno, hola. Estas iniciativas de feminismos, de la diferencia, vuelta a la naturaleza, etcétera, etcétera, han sido sabias y agudamente apropiadas por el Opus Dei para desvirtualizar todo lo que ha sido la trayectoria feminista y reivindicar este tipo de movimientos que, como ha dicho la compañera, reducen e introducen a la mujer otra vez a un lugar del que nunca debiera haber salido, ¿no? Que es la domesticidad. Y se valen, por ejemplo, es que hace poco
una controversia muy grande en el CSIC, en Madrid, en este Instituto de Investigaciones, porque la revista había dedicado todo su número a hablar de estas maternidades y era precisamente, todos los artículos estaban firmados por gente del Opus Dei, reivindicando este tipo de feminismos que ya daban por muerto al feminismo más contracultural o al feminismo más reivindicativo. Sí, pues lo que a mí me da a pensar el asunto es cómo también el sistema patriarcal se reacomoda, ¿no? a los cambios y a los sistemas económicos. Y uno de los objetivos fundamentales del sistema patriarcal es el disciplinamiento de las mujeres, ¿no? Entonces cada vez la forma de disciplinamiento hacia las mujeres y las poblaciones, ¿no?, son también más sofisticadas y más brutales al mismo tiempo, ¿no? Porque los feminicidios, ¿no?, son una forma de disciplinamiento para las mujeres. Pues el volver a los ámbitos de la reproducción, ¿no?, quizás desde el lado más sofisticado como la reproducción asistida, y tú puedes elegir el tipo de hijos, y el tipo de ojos, y el tipo de cabello, y el tipo de piel, y el tipo de IQ, ¿no?, que quieres tener. Entonces puedes elegir porque puedes incluso estudiar el árbol genealógico del semen que vas a comprar, ¿no? El IQ que tenía el abuelo, el bisabuelo, y así, ¿no? Tú puedes, pues, la tecnología al servicio del biopoder, ¿no? Entonces, pues yo creo que tendríamos que darnos cuenta cómo se va renovando las estrategias tanto del patriarcado como del capitalismo y del neoliberalismo y del colonialismo, ¿no?, en este sentido. Sí, en este sentido, como la sexualidad lésbica o como la identidad lésbica de la Via Yala, por ejemplo, ¿qué tiene que decir al feminismo occidental o al feminismo moderno ilustrado, como lo entendemos, su afán de universalización? Bueno, pues hay todo una producción, ¿no?, de conocimientos muy interesantes que se está recuperando desde las propias experiencias de las mujeres, tanto a nivel histórico como de las experiencias locales, ¿no? Y en ese sentido, pues sí hay una discusión muy grande con el feminismo occidental, universal, ¿no? Y de plantear que pues el sujeto del feminismo es un sujeto blanco, por ejemplo, ¿no?, ilustrado de clase mediero, y que el feminismo se inició con la Revolución Francesa, ¿no? Pues la consideración es que somos feministas, todas las mujeres que luchamos en contra de nuestra opresión en cualquier momento histórico y en cualquier lugar histórico, ¿no? Entonces eso significa que pues no hay un punto de inicio del feminismo, sino que cualquier mujer en cualquier ámbito de la historia, ¿no?, en cualquier momento de la historia, que se ha opuesto a su opresión y que lo está haciendo, pues aunque no sepa que ese concepto es el concepto occidental de feminismo, interpretado en su lengua, ¿no?, pues será traducido al castellano como feminismo. ¿Y qué daño crees que ha podido hacer el feminismo precisamente occidental y universalista a las iniciativas de la Via Yala o de cualquier otras iniciativas feministas en cualquier otro lugar del mundo que no sea el occidente? Bueno, pues yo creo que las concepciones universalizadoras fundamentalmente, ¿no? Y en ese sentido pues ha habido, yo creo, una reinterpretación de lo que entendemos nosotras como feminismo y como producción también de conocimiento situado, es decir, que no existe una teoría que esté desligada de la práctica, ¿no? Y en este sentido pues hay
experiencias diversas, fundamentalmente de crítica hacia lo que ha significado pues las construcciones del Estado-Nación occidentales. Y yo creo que por ahí va los grandes aportes al feminismo que se ha incorporado a las demandas de las políticas públicas, y que lo que ha hecho fundamentalmente es reforzar un sistema patriarcal desde los estados, ¿no? Y así como no puede haber una descolonización desde el Estado, pues tampoco puede haber una despatriarcalización desde el Estado, ¿no? Esos procesos los tenemos que hacer pues desde las experiencias de la sociedad civil fundamentalmente. Sí, bueno, al hilo un poco de lo que estabais comentando, y vamos, con bastante de acuerdo, ¿no?, con lo que estáis exponiendo. A mí me crea una duda, porque sí que también está surgiendo un debate que a mí me crea muchas dudas, y es el regreso al matriarcado. Ya en su momento, en los años 80 y 90, discutimos bastante sobre esta cuestión. Y bueno, me gustaría saber qué es lo que pensáis sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, volver a que no en todas las partes del mundo las mujeres hemos tenido el mismo papel, ni las colonizaciones han sido de la misma manera, han tenido diferentes caras, diferentes políticas, etcétera, ¿no? Pero sí, por lo que leemos de otras partes del mundo, se está planteando un poco la alternativa del matriarcado, ¿no? Entonces, eso a mí me sigue creando como duda, ¿no? Sí. Pues yo creo que el tema del matriarcado tampoco está suficientemente investigado, ¿no? O sea, como referente histórico. Pues el hecho mismo de que quien escribe la historia, ¿no? No somos las mujeres, y ahí tenemos una deuda de investigar qué ha significado el lugar de las mujeres predominante en lugares históricos. Pero lo que sí queda bastante claro es que en el Abya Yala, y seguramente en muchos otros lugares, ¿no?, antes de los procesos de colonización, existían más de 2 géneros. Eso está como muy claro, ¿no? Lugares donde existían como 8 géneros, ¿no?, con 8 formas de comprender el género. Y eso pues nos habla de una diversidad de relaciones sociales, ¿no? Y que pues los binarios, ¿no?, han sido como formas también de disciplinamiento impuestos desde la violencia más extrema, ¿no?, de tal manera que se ha hecho desaparecer otras expresiones de género que existían, ¿no?, para que solo y únicamente quedara el género binario. Entonces, si han existido diversos géneros, ¿no?, entonces esto implica que las posibilidades de el género femenino y masculino no eran los hegemónicos, ¿no?, y que el entendimiento de los comportamientos pues era mucho más plural. Y en ese sentido, la imagen misma que tenemos de lo femenino y lo que tenemos de lo masculino está muy atravesado por estas concepciones occidentales. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues tenemos que investigar mucho más al respecto. ¿Alguna otra pregunta o intervención? ¿Algo más que quieras decir, Norma? ¿Alguna pues invitarles a que compartan la lectura, ¿no?, que tiene acá la venta DDT, tanto del Sexilio del Matrimonio,
como de contramor, poliamor, que es también una propuesta de ruptura de las relaciones amorosas, ¿no? Y un replanteamiento de lo que ha significado el concepto del amor también como una forma de colonización que hemos tenido. Y pues agradecerle su presencia y pues nada.